Bienvenidas y bienvenidos. Me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a este estudio en la Ciudad de México de CNN en español a Héctor Tajonar. Héctor es un hombre que, pues se ha dedicado a muchas cosas en México, divulgador cultural, un hombre que estuvo en su momento muy cercano al Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Es el curador de la exposición de Octavio Paz en el MUNAL y pues un hombre que ha hecho trabajos en la televisión, en la investigación, en libros y entre otras muchas cosas destacamos lo que ha sido su colaboración en el periódico Milenio en México con columnas que han sido recurrentes en el seguimiento, en el análisis, en la investigación sobre el tema de la corrupción. El tema de la corrupción como un fenómeno ineludible para hablar de un país como México. Así que en esa amplitud le doy la bienvenida a Héctor Tajonar para conversar contigo esta noche. Gracias por estar aquí en CNN. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Podríamos hablar contigo de muchas cosas, solo, como decíamos, detenernos en lo que ha sido tu trabajo en relación a la obra de Octavio Paz, pero no te invitamos para hablar de Octavio Paz, aunque está la exposición en el MUNAL, sino para retomar el hilo de lo que tú has escrito ya en varias colaboraciones sobre el tema de la corrupción. Y me parece muy importante poder hablar contigo sobre este tema porque le das una dimensión que trasciende al propio escándalo, aunque el escándalo contribuye a atender el fenómeno, digámoslo así. Y te agradezco mucho que nos permitas hablar contigo. Además de esto, porque has hecho referencia en una de tus columnas a un libro que se publicó en Estados Unidos, que está circulando en Estados Unidos, que no tiene traducción al español, que no lo conocemos aquí en México todavía, y que lo refieres como un asunto de obligada revisión. Así que te invito a que también lo podamos hacer a través de tu comentario. Gracias por estar aquí, bienvenido. Sin duda. Pues ya que mencionas este libro, Carmen, y muchas gracias por tu invitación. Quiero empezar por decir que la corrupción es un problema ancestral en México. Y entonces no hay que verlo solamente como el problema del escándalo a través de los medios. Es un problema estructural y es la causa y está en el origen de los grandes problemas nacionales. Yo estoy convencido, y no solo yo, sino hay estudios muy importantes al respecto, de que la corrupción es la causa del retraso económico, del rezago educativo, de la pobreza, del desequilibrio en los ingresos, de que no está construida la infraestructura que debiera haberse construido en el país a causa del peculado. Y entonces la corrupción, digamos, es parte fundamental de la incultura política de México. Es un problema muy grave. Entonces es un asunto al que debemos aproximarnos desde un punto de vista analítico, no solo de lo efímero de los medios, no solo el escándalo, sino realmente estudiar por qué ocurre la corrupción. Y el libro de Stephen Morris, que es un hombre que ha estudiado esto durante 20 años, hay un libro anterior de él que se llama La corrupción política en México, editado por Siglo XXI hace 20 años. Y aquí retoma el problema, pero se pregunta cuál ha sido el efecto de la democratización, del paso del autoritarismo a la democracia para el combate a la corrupción. Y él concluye que ha sido un fracaso. Entonces, esto es un asunto muy serio. Su análisis parte de lo siguiente. La oferta de Fox en relación a la corrupción era que la iba a atacar de forma frontal. Y realmente la pérdida de legitimación del PRI, que lo llevó a perder las elecciones en el 2000, tuvo mucho que ver con la corrupción tan grande y el descontento de la sociedad, del electorado en general, respecto al fenómeno de la corrupción de los regímenes priistas. Pero cuando llega Fox al poder, él se ve imposibilitado para combatir esta corrupción, puesto que está en una situación de minoría en el Congreso, y entonces él se da cuenta también de que si ataca los problemas de corrupción no va a poder tener el apoyo del PRI. Por eso hablo de que es un fiasco el ataque a la corrupción en el régimen de Fox, y el problema que yo veo, y es algo que ya no trata Morris, porque además trata los primeros meses del actual régimen, es que existe el grave peligro de que el actual
presidente de la República se enfrente a un problema similar y por lo tanto la corrupción siga de la mano de la impunidad, que es lo que ha ocurrido siempre en la historia de este país. Estás hablando de una contribución muy importante porque, bueno, muchas de las preguntas que se formulan en nuestro país me parece que tienen que ver con qué le pasó a México. Es decir, apostamos por una transición rumbo a la democracia que tuvo o ha tenido avances en lo electoral, pero que no ha logrado desmontar los ejes fundamentales de un régimen anterior que estuvo y ha estado marcado por el tema de la corrupción. Entonces estamos aquí tocando un punto muy importante cuando Morris, y tú retomando a Morris, dices es que Fox no es que quisiera o no, sino se vio imposibilitado, había una imposibilidad de enfrentar realmente a la corrupción. Mira, esto habría que matizarlo. Es una imposibilidad, pero también es una falta de voluntad política. Si hubiera querido Fox. Mira, si hubiera querido, el costo hubiera sido muy alto, pero sin duda, pero lo hubiera podido hacer. Y yo creo que en este momento histórico, el presidente Calderón tiene una oportunidad importantísima, estando en minoría en el Congreso, para realmente enfrentar el problema, para enfrentar el problema de la corrupción. Ahora, ¿por qué Fox no pudo hacerlo? Bueno, en primer lugar, porque estaba en minoría en el Congreso, había una parálisis política en el país y hubiera sido muy costoso, más costoso de lo que fue, el atacar al PRI, porque entonces el PRI hubiera estado totalmente en contra de él. Además, él se alió con la señora Gordillo. Entonces, es también estas amplias redes de complicidad en la que los regímenes del PAN también se alían con los grandes representantes de la corrupción en el país, en este caso la líder del sindicato de la educación.